Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. Muchos me pedisteis que os enseñara a preparar pan de avena. Y hoy os voy a enseñar receta de un pan de avena americano muy rico, muy tierno y muy esponjoso. Estoy segura que en cuanto lo probéis os va a encantar. Delicioso y saludable, un pan perfecto para empezar debidamente el día de toda la familia. Fíjate qué blandito y tierno es, y aguanta así durante varios días. Su corteza es una exquisitez. Este pan gustará incluso a las personas a las que no les gusta la avena. Tiene todas las papeletas para convertirse en un must-have de un hogar, es decir, en un imprescindible de un hogar. Para preparar el pan de avena vas a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de fuerza es harina apta para hacer pan. Puede que en tu país se llame de otra forma. Necesitas una harina que tenga 11-12 gramos de proteínas por 100 gramos de harina. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. Pela las patatas y cuécelas en agua sin sal. En un caso pon la leche y llévala a ebullición. Pon mayor cantidad de la necesaria porque la leche al hervir se evapora. Cuando rompa a hervir, hiérvela 1 minuto. Con la leche previamente hervida, la masa quedará mejor, con más cuerpo. Apaga el fuego, tápala y deja que se enfríe hasta los 40 grados. En un vaso pon la leche hervida y enfriada hasta los 40 grados. Añade la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca. Las cantidades están en los ingredientes. Añade el azúcar y remueve muy bien. El azúcar no es para endulzar el pan, sino para alimentar la levadura. Deja la solución en reposo unos 15 minutos para que se active la levadura. En un recipiente pon la patata y desmenúzala con tenedor. La patata ha de estar fría. Utilicé la patata morada porque es la que tenía en casa y tú también, usa la que tengas en casa. Añade el agua de cocción de patata, también enfriada. Remueve. Añade la solución de la levadura. Añade los copos de avena. Tamiza la harina. Añade la sal. Remueve muy bien. Deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina y los copos de avena. Vuelca la masa sobre una mesa limpia y seca. Amásala hasta que se vuelva lisa y elástica. Pasados 7 minutos del amasado, añade la mantequilla e intégrala.
Amasa la masa unos 5 o 6 minutos más. Unta el recipiente con pequeña cantidad de aceite y pon dentro la masa. Déjala en reposo unos 30-40 minutos. Amasa la masa. Deja que suba duplicando su tamaño. Unta el molde con la mantequilla y espolvoréalo con copos de avena. A 23 grados mi masa tardó en subir 1 hora y cuarto. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada. Estírala en un rectángulo. El rectángulo ha de ser un poco más estrecho que tu molde. Pincha la masa con un tenedor para eliminar las burbujas que quedaron. Enrolla la masa. Cúbrela con los copos de avena. Si hace falta, pulverízala con agua para que así los copos se peguen mejor. Pon la masa en el molde. Tápala con un paño y deja que suba duplicando su tamaño. 20 minutos antes de que termine el levado, enciende el horno a 200 grados con calor solo de abajo. A 23 grados mi pan tardó en subir 1 hora y 10 minutos. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Mete el pan dentro del horno. En la bandeja del fondo echa un vaso de agua hirviendo. Hornea el pan 40-50 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, a la mitad de cocción gíralo a 180 grados. Saca el pan del horno. Pasados 5 minutos desmóldalo y ponlo sobre una rejilla para que se enfríe y así termine de cocerse. Para conservarlo, guárdalo en una bolsa de plástico o congélalo cortado en rebanadas.
Escríbeme en los comentarios qué tal te pareció la receta y si te ha gustado, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es gratis. Hasta la próxima.